church. Buenos días, iglesia. What a great day to be alive and serving Jesus. Es un gran día para estar vivo y estar sirviendo al Señor. Amen. Amén. Pastor Daniel and Pastor Daniel, Naomi, thank you so Pastor much Anomi, muchas gracias for the privilege of being with you por el today. privilegio de estar con ustedes hoy. What a great, great church God has given you. Qué hermosa y grande iglesia el Señor les has dado. And what a privilege to meet your parents. Y qué privilegio conocer a tus padres. You must be very proud of your children, Deben estar ustedes muy orgullosos de sus hijos. even as we give all the glory and honor to God. Ya, aunque damos toda la gloria al Señor. And then what a wonderful tribute to Alistair and Lindy. Y qué hermoso reconocimiento para Alistair y Lindy. We are so grateful to have missionaries like them on our Estamos staff. muy agradecidos de tener misioneros como ellos entre nosotros. And I thank them as well for their partnership Y in the yo gospel. también les agradezco por su participación en el Evangelio con nosotros. And let me also wish a happy Mother's Day to all the mothers Y here. también tengo que desear un feliz Día de las Madres para todas las mamás que están aquí. My mother back home is 83 years of age, Mi madre en casa tiene 83 años de edad and she still prays for me every y day. aún así sigue orando por mí cada día. And she thinks I'm the greatest preacher on planet Earth. Y ella piensa que yo soy el mejor predicador del planeta. Thank God for mothers. Gracias a Dios por las mamás. Amen. Speaking of mothers, let me introduce the wife of the mother of my two Y children. hablando de mamás, déjenme presentarles a la mamá de mis dos hijos. My wife of 34 years, Mi Jackie. esposa por 34 años, Jackie. Would you stand and greet them, Jackie? We have been privileged to serve as pastor in Boston, Massachusetts for 27 years. Tenemos el privilegio de estar sirviendo en Boston como pastores ya por 27 años. And we have seen and experienced God's grace and God's blessing. Y hemos visto y experimentado la bendición de Dios. So much of what I have heard about your church reminds us of our church. Y mucho de lo que me han contado acerca de su iglesia me recuerda a mi propia iglesia. As we started with a couple dozen of people, Nosotros empezamos con un par de docenas de personas God has poured out His Spirit upon us. y Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros. And we have seen God build His church in Boston Y hemos visto cómo Dios ha edificado su iglesia en Boston to thousands of people a miles de personas. and 4 daughter churches. Y hemos podido plantar 4 iglesias hijas. To God be all the Y glory. para Dios sea toda la gloria. Amen. Amén. Many years ago, Hace muchos años, God gave us 3 biblical principles. Dios nos dio 3 principios bíblicos. Principles that have become a priority for our church. Principios que se han convertido en una prioridad para nuestra iglesia. Priorities that have been the source of our blessings in our church. Y prioridades que se han convertido en la fuente de bendición para nuestra congregación. And I have felt as though wherever I travel Y yo he sentido que a donde quiera que yo vaya and wherever I speak, y donde quiera que yo hable, I am to share these 3 things with every church. tengo la necesidad de compartir estos 3 principios con todas las iglesias. 3 priorities for every church, 3 prioridades para cualquier iglesia, 3 priorities for every minister of the gospel, 3 prioridades para cualquier ministro del evangelio and 3 priorities for every Christian. y 3 prioridades para cualquier cristiano. Let me give them to you this morning. Y déjame compartirlas con ustedes esta mañana. Number 1, La número 1, we must all be a worshiper of God. todos debemos ser adoradores de Dios. We must all be a worshiper of God. Todos debemos ser adoradores de Dios. Before we become anything else, Antes de priorizar o convertirnos en cualquier otra cosa, we must understand that we have been created for worship tenemos que entender que hemos sido creados para adorar and worship of God and God alone. y adorar a Dios y a Él solamente. So imagine a church, Así que imagínense una imagine iglesia, a church where the people worship God and God alone. imagínense una iglesia donde la gente adore a Dios y solamente a Dios. A church where people do not worship other people, Una iglesia donde las personas no adoren unas a otras, they do not worship power or
prosperity, que no se centren en el poder o en la prosperidad, but a church where the people are focused on worshiping God and sino God una alone. iglesia que esté enfocada en adorar a Dios y solamente a Dios. For we will all be tempted from time to time Porque todos somos tentados frecuentemente. to worship something or someone other than God. Somos tentados a adorar algo o a alguien en lugar de Dios. How do I know this? ¿Y cómo sé yo esto? Because Jesus faced such a temptation. Porque Jesús mismo enfrentó tal tentación. And if Jesus faced it, we will face it. Y si Jesús enfrentó esa tentación, también nosotros la enfrentamos. We read about this in Matthew 4, verses 8 to Y 10. leemos de esto en Mateo 4, versículo 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. So Jesus says we are to serve God and God alone Jesús dice que nosotros debemos servir a Dios y solamente a Dios and worship Him alone. y adorar solamente a Él. And yet, even as we set out to serve Him, Y aun cuando nosotros nos proponemos adorarle, we can become more focused on serving Him than worshiping Him. a veces perdemos el enfoque y podemos desviarnos a enfocarnos a servirle más que adorarle. But before you become a worker for God, Pero antes de convertirnos en un obrero para el Señor, before you become a warrior for God, antes de ser un guerrero para el Señor, you need to become first and foremost a worshiper of lo God. primero y lo principal es convertirnos en adoradores de Dios. Because here's what happens. Porque esto es lo que sucede. Life gets busy. La vida siempre nos va sobrepasando con todas las actividades que tenemos que hacer. And we find ourselves going in 100 different directions. Y de repente nos encontramos a nosotros mismos haciendo un montón de cosas. And a lot of the things that we're doing are good. Y muchas de estas cosas que estamos haciendo que nos mantienen ocupados son buenas. But if we're not careful, Pero si no somos cuidadosos, we can allow the busyness of life puede suceder que esta urgencia de hacer todas estas cosas en la vida, we can allow even our service for God y podemos incluso llegar al punto en que aún nuestro propio servicio para el Señor to crowd out or push out our worship of God. saque del foco nuestro principal propósito de adorar a Dios. I'm talking about that personal, intimate time with the Lord every Y me day. estoy refiriendo a ese tiempo de intimidad personal diario que tenemos con el Señor. And the more you find yourself serving the Lord, Y mientras más sirvas al Señor, the busier you get serving the Lord, más ocupado vas a estar sirviendo al Señor. the easier it is for your worship of God to get pushed Y aside. entonces es más fácil que el tiempo de adoración que tú tienes con el Señor sea sacado de prioridad. And yet the more we do for Jesus, Y sin embargo, mientras más hacemos para el Señor, the larger the church grows, mientras más crezca la congregación, the more work there is to do, hay muchísimo más trabajo que hacer. the more we must keep our worship of God a priority. Mayormente tenemos que estar cuidando esa prioridad de adorar al Señor. Life at times can be very difficult. La vida a veces es muy difícil Things can happen in our life that will shake us. y pueden suceder eventos en nuestra vida que nos descoloquen. If we do not have a strong worship relationship with the Lord, Y si no tenemos una relación de adoración fuerte y sólida con el Señor, those difficult times will be hard to understand. esos tiempos difíciles va a ser muy complicado que podamos entenderlo. We need to have the kind of worship commitment that Job had. Necesitamos tener ese compromiso de adoración como el que tenía Job. For after losing everything that he had, Job, después de perder todo lo que tenía, this is what Job said in Job chapter 1, esto verses fue lo 20 que and dijo 21. en Job 1, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. That kind of declaration Ese tipo de declaración does not come from someone who has a weak worship experience. no proviene de alguien que tiene una relación de adoración débil. That kind of declaration Ese tipo de declaración
comes from someone who is deeply in love with his God. proviene de alguien que está profundamente enamorado de su Dios. Someone who is involved in a love relationship with his Alguien Lord. que está involucrado en una relación de amor con su Señor. Let me ask you this morning, church. Así que, iglesia, déjame preguntarte esta mañana. Are you still in love with Jesus? ¿Sigues enamorado de Jesús? Let's try that again. Vamos a intentarlo de nuevo. Are you still in love with Jesus? ¿Sigues enamorado de Jesús? Amen. Why didn't you Amén. say that the first time? Porque no lo dijeron así la primera vez. Let me give you two pictures of what I think this worship relationship looks like. Déjame darte dos ejemplos de cómo me veo yo este tipo de relación. One from the Old Testament and one from the New. Un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo del Nuevo Testamento. Some of you may recall the story of David bringing the ark back to Jerusalem. Algunos de ustedes se acordarán de la historia donde David trae el arca de nuevo a Jerusalén. The people were all excited. Y toda la gente estaba muy emocionada. They built a new cart. Construyeron un nuevo, A cart to carry. construyeron un carro para llevar el arca. And they put the ark on it and were bringing it back to Jerusalem. Y entonces pusieron el arca sobre esta carreta para traerla de nuevo a Jerusalén. But the road along the way was bumpy. Pero el camino tenía sus hoyos, sus baches. And the ark began to tip. Y entonces el arca empezó a tambalear. And a man reached out to steady the ark. Y un hombre estiró su mano para tratar de detener que el arca se cayera. He was trying to do a good thing, Estaba intentando hacer algo bien, algo bueno, but God killed him pero Dios lo mató. because they were not carrying the ark the way it was supposed to be Porque no carried. estaban transportando el arca de la manera que se supone deberían de hacerlo. And so King David was very upset, Y entonces el rey David estaba muy molesto and he sought God. y él buscó el rostro de Dios. And he was reminded that the ark is to be carried on poles by priests. Y Dios le recordó que el arca tenía que ser transportada con unas varas en los hombros de los sacerdotes. And so they set out on their way again toward Jerusalem. Y entonces volvieron a intentarlo de nuevo camino a Jerusalén. Only this time they were doing it God's way. Pero que solamente que esta vez lo hicieron a la manera de Dios. And we read in the Bible that they would take 6 steps. Y leemos en la Biblia que dice que daban 6 pasos. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6. My legs are longer than yours. Sí, mis pies son más grandes que los tuyos. They would take 6 steps. Tomaban 6 pasos David would stop, y David se detenía make a sacrifice, y hacía un sacrificio and worship God. y adoraba a Dios. What you do not catch in your first reading of that scripture, Lo que no nos percatamos cuando leemos la primera vez esa escritura. many Bible scholars believe Muchos eruditos bíblicos creen that they did this every 6 steps. que ellos hacían este sacrificio cada 6 pasos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 4, 6. 5, 6. Stop, Se detenían. sacrifice, Sacrificio and worship. y adoración. What a reminder this is to us today Este es un recordatorio para nosotros hoy of the priority that we are to place on worship. de la prioridad que debe tener la adoración en nuestra vida. That we would stop every 6 Que steps. podamos detenernos cada 6 pasos. Only today we do not have to make a sacrifice, Solo que ahora no tenemos que hacer un sacrificio, for Jesus Christ has already been porque sacrificed for Jesús us. ya ha sido sacrificado por nosotros. And so we stop every 6 Así que nos detenemos cada 6 pasos to praise God, para adorar a Dios, to thank God para agradecer a for Dios the sacrifice por of el His Son, sacrificio de su Hijo, so that we might worship para Him que podamos adorarle in spirit and in en truth, espíritu y en verdad. and to also offer Y ourselves también ofrecernos a nosotros mismos as a living como sacrifice sacrificio vivo unto Jesus Christ our para Lord. Jesús nuestro Señor. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that this is our reasonable act of worship. que este es nuestro culto racional. So remember that as you leave here today. Así que cuando tú salgas de aquí el día de hoy, recuerda esto, Every 6 steps. cada 6 pasos. Imagine how our lives would be changed Imagínate el cambio en nuestra vida
if every 6 steps si cada 6 pasos we would stop nos detuviéramos and worship. y adoráramos. I told you there was an Old Testament picture. Now let me give you the New Testament Te he picture. compartido esta imagen y ejemplo del Antiguo Testamento, déjame compartirte la del Nuevo Testamento. It's that familiar one of Martha and Mary when Jesus comes for a visit. Es una historia muy familiar cuando Jesús vino a visitar a Marta y María. If you remember the story, Martha is busy serving Si tú te acuerdas de la historia, Marta estaba muy afanada sirviendo while Mary is busy worshiping. y María escogió adorar. It's not a matter of either or. Y no se trata que tengamos que escoger una o la otra, We need to work and worship. porque necesitamos adorar y trabajar. But it was a matter of priority. Pero era un asunto de prioridad. And the first thing, Y la primer asunto, the one thing, el único asunto, the most important el thing, asunto más importante, the priority la thing prioridad que ellas necesitaban needed is always worship. es siempre adorar. And yet, strangely enough, Y sin embargo es muy extraño it is we who serve the Lord que nosotros que servimos al Señor, who so often need a reminder que se nos tenga que recordar esto, to come back to the place and priority of worship. regresar al lugar donde la adoración es una You prioridad. see, we've not only been created for worship, Porque no solamente hemos sido creados para adorar, we have been called to worship. sino que hemos sido llamados a adorar. We read about this in Psalm Y 95, leemos esto en el Salmo 95, verses 6 and 7. 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. The invitation is to come and worship. La invitación es venir y adorar. We serve a God who cares for us. Servimos a un Dios que está interesado en nosotros, The flock under his care. rebaño bajo su cuidado. If you do not sense his care today, Y si tú no estás sintiendo su cuidado el día de hoy, it may be that you have put working for the Lord ahead of worshiping the Lord. quizás tiene que ver con que has priorizado el trabajo antes de la adoración. Perhaps the songwriter understood this Quizás el escritor, el salmista, entendía esto. when he wrote a song about coming back to the heart of worship. Cuando él escribió un salmo que hablaba de regresar a este punto de adoración, a un corazón de The adorador. chorus goes like this. Y el verso va de esta manera. I'm coming back to the heart of worship, Voy a regresar a la esencia de adorarte, and it's all about you, Jesus. porque todo tiene que ver contigo, todo se trata de ti, Señor It's Jesús. all about you. Todo se trata de ti. I'm sorry for the things I've made it Siento mucho los errores que he cometido when it's all about you, Jesus. y se trata solamente de ti. It's all about you. Se trata solamente de ti. And so my encouragement to you today, brothers and sisters, Así que mi palabra de aliento para ti esta mañana is that whatever else you may become in life, es que cualquier otra cosa, independientemente de cualquier cosa que tú estés buscando en la vida o lo que te quieras convertir en la vida, become first and foremost a worshiper of God. lo primero y la prioridad debe ser un adorador de And when you Dios. find that you cannot worship, Y cuando tú estés en momentos en los que sientes que no puedes adorar, it may be because there's something in your heart and life that God wants to deal with. quizás hay algo en tu corazón y en tu vida que el Señor quiera tratar. For our worship of God will help keep us from sin. Y nuestra adoración a Dios nos va a mantener alejados del pecado. So make worshiping God your top priority. Así que haz de adorar a Dios tu prioridad principal. If each and every one of us will commit to worshiping every day, Si cada uno de nosotros se compromete a adorar cada día, then when we come together on Sunday for our time of worship, entonces cuando nosotros nos reunimos los domingos en este tiempo de adoración, God will pour out his glory Dios and grace upon derramará us. su espíritu y su gracia sobre nosotros. As we worship him, lives will be changed. Porque conforme nosotros le adoramos, las vidas son transformadas. Bodies will be healed. Los cuerpos son sanados. Marriages and families will be Los restored. matrimonios y las familias son restauradas. All of us will be changed and transformed Todos seremos cambiados y transformados into his likeness para su semejanza, with ever increasing glory
para seguir incrementando en gloria which comes from the Lord. que viene de parte de Dios. For not only are we created for worship Porque no solamente hemos sido creados and para called adorar to worship, ni llamados a adorar, we are changed by worship. sino que también somos transformados cuando adoramos. So the first point today has to do with our relationship with God. Así que el primer punto que yo quería compartirte tiene que ver con esta relación con It Dios goes in this direction. y va en esta dirección. The next point is going to deal with our relationship with people, Y lo siguiente que quiero compartirte tiene que ver con nuestra relación con las which personas goes in this direction. y va en esta dirección. But we can never be effective in this direction Porque nunca podemos ser efectivos en esta dirección until first we're effective in this hasta direction. que primeramente somos efectivos en esta dirección. So number one, we need to be a worshiper of God. Así que número uno, necesitamos ser adoradores de Dios. Number two, Y el número dos, we must be a lover of people. necesitamos ser amantes de la gente. Let me give you just one good reason to love people. Déjame darte una buena razón para amar a las personas. Because God loves people. Porque Dios las ama. In fact, He loves all kinds of people. De hecho, Él ama a todo tipo de personas. Red and yellow, black and white, they are all Amarillas, precious in His sight. negras, blancas, todas son preciosas a sus ojos. They are all precious in His sight. Todas son preciosas en sus ojos. But what about your sight and mine? Pero ¿qué tal tu vista? Do we look at people the same way Jesus looks at them? ¿Vemos a las personas de la misma manera que Dios las ve? I tell you, we do not. Déjame decirte que no. The Bible tells us that man looks on the outward appearance, Porque la Biblia dice que los hombres se fijan en lo externo, but God looks at the heart. pero Dios mira el corazón. The problem is we cannot see into the heart of people, Y el problema es que nosotros no podemos ver el corazón de las personas. at least not until we have had a change of heart. Por lo menos no hasta que nuestro propio corazón se ha cambiado. You see, our ability to see people is not changed with eye surgery. Porque nuestra habilidad para poder ver a las personas no cambia con una cirugía de ojos, It is changed with heart surgery. cambia con una cirugía del corazón. The truth of the matter is, La verdad del asunto es just about every one of us que cada uno de nosotros grew up with certain ideas about people, creció con ciertos prejuicios o ideas acerca de la gente, especially people that are different from us. especialmente hacia las personas que son diferentes a nosotros. We develop a prejudice or a bias, Hemos desarrollado prejuicios y estereotipos, an attitude that keeps us from loving people the way Jesus loves them. actitudes que nos apartan de amar a la gente como Dios las ama. But here's what Matthew 9:36 Pero tells us about Mateo Jesus. 9:36 nos dice esto acerca de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. When Jesus saw the multitudes, Cuando Jesús vio a las multitudes, He had compassion on them. Él tuvo compasión de ellas. I learned that verse early on in my ministry. Yo aprendí este verso o este texto muy pronto en mi ministerio. I graduated from Bible college and entered the ministry. Me gradué del colegio bíblico y fui al ministerio. I shared this story with some of the leaders we met with yesterday. Y yo compartí esta historia con algunos de los líderes con los que yo estuve participando ayer. How that when I started in the ministry, I did not have the heart of Jesus for people. Y les comentaba yo que cuando empecé el ministerio no tenía este corazón de Jesús hacia las personas. I was working with my father in the ministry, Yo estuve trabajando con mi padre en el ministerio and he was a great fisher of men. y él era un gran pescador de hombres. He would catch many people for Él Jesus. ganaba a muchas personas para Jesús. But I saw my role Pero yo veía mi rol, mi perfil, to be that of cleaning the fish. como el que yo tenía que limpiar esos peces. You know, after you catch a fish, you have to clean it. Porque una vez que atrapas los peces, los tienes que limpiar. So my father would catch the fish, Así que mi padre era el que atrapaba los peces and I would clean them. y yo era el que los limpiaba. I would gut the fish. Yo cortaba ese pez, I would take the scales off le the fish. sacaba las tripas. This is how I treated people, Y esa es la manera en que yo trataba a las personas. because they had all these problems that I needed to straighten Porque out. tenían todo este tipo de problemas que necesitaban arreglarse. My father was a great shepherd of the sheep. Mi padre era un gran pastor de las
He ovejas. loved people. Él amaba a las personas, He loved sheep. amaba a las ovejas. But I thought my job was to shear the sheep. Pero yo pensaba que mi trabajo era trasquilar a las ovejas. And oh, how I enjoyed shearing Y the sheep. cómo me encantaba trasquilar a las ovejas. My heart was not right with God. Esto es que mi corazón no estaba correcto delante de Dios. I did not have the heart of Jesus No for people. tenía el corazón de Jesús hacia las personas. Now fish have to be clean Y es verdad, los peces tienen que ser limpios and sheep have to be sheared. y las ovejas tienen que ser trasquiladas. But it's the attitude of our heart that makes all the difference Pero es la actitud de nuestro corazón lo que hace toda la diferencia in how we do those things. y en cómo hacemos estas cosas. The bad news is I did not have the love and compassion of Christ for people. La mala noticia es que yo no tenía ese corazón de Jesús de amor hacia las personas. The good news is he revealed that to me. Pero la buena noticia es que Él me lo reveló. I asked him to change my Y heart, yo le pedí que cambiara mi corazón. and change my heart he did. Y Él cambió mi corazón. And the wonderful thing is, Y la hermosa maravilla de Dios es when God changes your heart, que cuando Dios cambia tu corazón, he changes your eyesight too. Él también cambia la manera en que tú percibes o And tú you- ves a los demás. And you do not see people the same way anymore. Y ya no ves a los demás de la misma manera. Instead of seeing them as an interruption in your day, En vez de verlos como una interrupción o un estorbo en tu día, you see them as a divine appointment and opportunity for God's tú grace. ves en cada encuentro una oportunidad divina, un encuentro preparado por Dios. Instead of seeing their problems, Y en lugar de enfocarte en sus problemas, you are more inclined to see their potential and possibilities in God. Tu corazón se inclina más a ver su potencial y las posibilidades que ellos tienen en Dios. Instead of seeing people as someone who's going to drain something out of you, En vez de ver a las personas como quienes van a extraer algo de ti, you see them as someone into whose life you can pour your heart. tú empiezas a verlos como a personas en las que tú puedes contribuir o dejar algo en ellas. Speaking into their life Hablar hacia sus vidas and giving them something of eternal y value. darles algo de valor eterno. Loved ones, I beg you today, Así que, amados míos, yo les ruego do not call yourselves Christian que no se llamen a ustedes mismos cristianos if you do not love people. si no aman a las a personas. Or at the very least, O por lo menos you're willing to ask the Lord que estén dispuestos a pedir al Señor to give you his heart for people, que Él les dé su corazón, el corazón de Dios hacia las personas. to give you a baptism of his love Que for te people. dé un bautismo de su amor por las personas. For people everywhere are always looking for love. Porque las personas de todo el mundo, en todo lugar, están buscando amor. Unfortunately, they often look in the wrong place. Desafortunadamente, muchas veces buscan en los lugares equivocados. May they always find the love of Christ in this place. Pero que las personas siempre encuentren el amor de Dios en este lugar. May they always find the love of Christ in this church. Que siempre encuentren el amor de Dios en esta iglesia. As you love people with a Christ-like love. Conforme tú amas a Dios, a las personas con el amor de Dios. Let me give you just one other reason for loving people. Déjame darte una razón más por las que podemos amar a las personas. It is simply this. Y es sencilla. People are the only thing we can take to heaven with us. Las personas es lo único que podemos llevarnos con nosotros al cielo. People are the only thing we can take to heaven with us. No podemos llevarnos nada al cielo excepto personas. I understand you are talking about a new building. Yo entiendo que ustedes están hablando de una casa nueva. It will be wonderful to have a new facility. Y será hermoso cuando podamos tener este edificio, esta casa nueva. 12 years ago, we built a beautiful new building. Hace 12 años nuestra congregación construyó un hermoso edificio. But here's what we know. Pero esto es lo que sabemos. As beautiful as our building is, Aunque nuestro edificio es muy hermoso, our building is not going to heaven with us. nuestro edificio no nos lo vamos a poder llevar al cielo con nosotros. The car you drove here in today, El carro con el que tú llegaste aquí hoy, it's not going to heaven with you. no te lo vas a poder llevar al cielo. In fact, I tell our people, De hecho, yo le digo a mis congregantes, if they go to heaven before me, si they go to ellos, heaven si ellos before me, llegan al cielo antes que yo, they can just leave their car with me. me pueden dejar su carro. Just an idea, Pastor. Solo darte una idea, pastor. Our car's not going to heaven with us. Nuestros carros no van con nosotros al Our cielo. clothes are not going to heaven with Nuestra us. ropa tampoco va al cielo. Your bank account and your house are not going Tu to heaven cuenta with de you. banco, tu casa,
no va a ir al cielo. It all stays here. Todo se va a quedar aquí. The only thing we can take to heaven with Lo us is people. único que te puedes llevar al cielo son personas. So let's take as many as we can. Así que vamos a llevarnos el mayor número posible. For God so loved the world, Porque de John tal 3:16 manera tells amó us, Dios al mundo, nos That dice he- Juan 3:16, that He gave His one and only Son, que Él dio a su único hijo so that whoever believes in para Him que quien quiera creer en Él shall not perish but have no perezca, everlasting life. sino tenga vida eterna. Jesus did not die for buildings. Jesús no murió por edificios. Jesus did not die for programs or bank accounts. Jesús no murió por propiedades o cuentas de banco. Jesus died for people, Jesús murió por personas. and not just some people. Y no solamente algunas Jesus personas, died for all sino people, por todas las personas. which is why He is not willing that anyone should Por perish, eso Él no está dispuesto a que nadie perezca, but He wants everyone to sino come to quiere que repentance. todos y cada uno vengan al arrepentimiento. So that means you don't have to wonder who you're supposed to witness to. Y eso es muy valioso porque no tenemos que andarnos preguntando a quién debemos testificar o no. Whether it's your neighbor, Ya sea tu vecino, your classmate at school, tus compañeros de clase en la escuela, your colleague at work, tus compañeros de trabajo. the Holy Spirit wants you to witness to El every one of Espíritu them. Santo quiere que testifiques a cada uno de ellos. Because Jesus wants every one of them Porque to know His Jesús love. quiere que cada uno de ellos conozca su amor. Jesus wants every one of them to know His mercy. Jesús quiere que cada uno de ellos conozca su misericordia. Jesus died so every one of them could go to heaven. Jesús murió para que cada uno de ellos pudiera ir al cielo. So please, Así que por favor, if you have not shared Christ with someone this year, si no has compartido a Cristo con alguien este año, do not call yourself a Christian. no te llames a ti mismo cristiano. If you've not invited or brought someone to church this year, Si no has invitado a alguien a la iglesia este año, do not call yourself a follower of Christ. no te llames a ti mismo seguidor de Cristo. If you come to church week after week Porque si tú vienes a la iglesia semana tras semana and you receive and receive and y receive, recibes y recibes y recibes, but you do not give back in service, pero no regresas eso que recibes en servicio al Señor, if you're not involved in working in the church, si no te involucras en el servicio, then please do not call yourself a Christian. por favor no te llames a ti mismo cristiano. For Jesus did not come to be served, but to serve, Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir and to give His life away for us. y a entregar su vida por nosotros. So if we are following Him, Así que si somos seguidores de Jesús, if we are following Christ, si le estamos siguiendo, we are serving, estamos sirviendo, we are giving, estamos dando, we are going, estamos yendo, we are always loving people. estamos siempre amando a las The personas. Apostle John puts it this way in 1 John El 3:18. apóstol Juan lo pone de esta manera en Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. In other words, talk is cheap, De otras maneras, hablar sale muy barato, but loving people, pero amar a la gente, really loving people, realmente amar a la gente, is going to cost us something. nos va a costar algo. It cost Jesus everything. Porque a Jesús le costó todo. So perhaps we can offer something. Así que quizás podamos ofrecer algo. Let me say it one more time, Déjame decírtelo una vez más, that when we talk about loving people, que cuando hablamos de amar a la gente, we mean loving all people. queremos decir amar a toda la gente. We have some churches in America En América tenemos algunas iglesias that only go after certain kinds of people. que solamente se enfocan en cierto tipo de personas. I understand that they think they can be more effective if they have a certain target group. Entiendo que quizás piensen que pueden ser más efectivos si solo ministran a cierto tipo de personas. But Jesus has a target group. Pero el enfoque de Jesús, en lo que Él está enfocado, That target group is whosoever will, es todo aquel que quiera. which means that we need to love everyone. Eso significa que necesitamos amar a cada uno. We need to reach out to everyone. Necesitamos alcanzarlos We need to welcome everyone y darles la bienvenida. to hear the life-saving message of Y que Jesus Christ. escuchen este mensaje salvador de Jesús. Many years ago, Hace muchos años, an angry man came to the doors of the church and knocked on the door. un hombre muy enfadado vino y tocó a las puertas de la iglesia.
He and his wife were separated, Él y su esposa se habían separado and he was very angry. y estaba muy enfadado. He asked me if I was the pastor. Y me preguntó si yo era el pastor. I was not sure if I wanted to answer that Y question yo no estaba muy honestly. seguro si quería ser muy honesto en mi respuesta. But he said to me, my wife is coming to your church. Y me dijo a mí, mi esposa viene a tu iglesia. And I asked him who his wife was. Y yo le pregunté quién era su esposa. And I said, yes, I understand she is. Y le dije, sí, creo que tu esposa viene a esta congregación. He said, you do not want my wife coming to your church. Y él me dijo, tú no quieres que mi esposa venga a tu iglesia. I said, why not? Y le dije, ¿por qué no? And he began to list all these reasons. Y empezó a darme una lista de todas estas razones. He began to tell me all the bad things Y about his empezó a wife. decirme todas estas cosas malas acerca de su esposa. And the longer his list Y became, mientras más larga era su lista, the bigger the smile became on my más face. grande era la sonrisa en mi rostro. Because I said, sir, you do not understand the purpose of our church. Porque yo le dije, caballero, usted no entiende el propósito de nuestra congregación. We want people exactly like your wife to Nosotros come to our church. queremos personas exactamente como tu esposa para venir a nuestra congregación. It sounds to me like your wife needs Jesus. Porque me parece a mí que tu esposa necesita de Jesús. And so we're happy that she's coming. Así que estamos muy felices de saber que ella viene aquí. He walked away still angry Y entonces él se fue y se siguió enfadado. because we would not turn away someone for Jesus. Porque no rechazábamos a alguien para Jesús. Let me say it one more time. Déjame decírtelo una vez más. The only thing we can take to heaven with us is Lo people. único que podemos llevarnos al cielo son personas. So let's take as many with us as Así we que can. llevémonos el mayor número de personas And posibles. that will happen as we love people. Y eso sucederá conforme amamos a las personas. As we love all kinds of people Amar a todo tipo de personas into the kingdom of God. y introducirlos al reino de Dios. And so we are to be a worshiper of God. Así que debemos ser adoradores de Dios, We are to be a lover of people. debemos ser amantes de las personas. And finally, one more thing that we must become. Y finalmente un aspecto más que quiero compartir. We must be reliant on the Holy Spirit. Debemos depender del Espíritu Santo. And since this is the last point, I'll invite the musicians to come join us. Y ya que este es el último punto que quiero compartir, voy a invitar al grupo de alabanza que suba, por favor. Pastor, in our church, we have the musicians come, Pastor, en nuestra iglesia los músicos and the people get vienen excited because they know the end is near. y la gente se emociona porque ya saben que voy a concluir y acabar pronto. Oh, I see you know what I'm talking about. Ya veo que sí saben lo que estoy hablando. Number 3, we must rely on the Holy Spirit. Número 3, debemos depender del Espíritu Santo. In the assemblies of God, En las asambleas de Dios, our theme verse for more than 100 years nuestro verso o nuestro texto lema por más de 100 años has been Zechariah chapter 4, verse 6. ha sido Zacarías capítulo 4, verso 6. Sí. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. It is not by might, No es con poder, it's not by power, no es con fuerza, but it is by my Spirit, says the es Lord. por el Espíritu de Dios, dice el Señor. Everything we do, Todo lo que hacemos, everything we accomplish, todo lo que conseguimos y logramos, it is all to be done in and through the power of the todo Holy Spirit. esto tiene que hacerse en y a través del poder del Espíritu Santo. We found that after we built our new sanctuary, Nosotros descubrimos cuando edificamos nuestro santuario, nuestra iglesia, that some people developed an attitude about us que algunas personas tenían este tipo de actitud hacia nosotros. just because we put up a nice new building. Y solo porque habíamos edificado un edificio bonito. But we knew that we didn't do anything. Pero nosotros sabíamos que no habíamos hecho nada, God did it. que había sido toda la gracia de Dios. And we also understood that that building could not save anyone. Y también entendimos que ese edificio no salvaba a nadie. No building can save one Porque person. ningún edificio o edificación puede salvar a nadie. No building can heal one person. Ningún edificio puede sanar a una persona. No building can perform one single miracle. Y ningún edificio puede hacer milagros. What we do know Pero lo que sabemos is es that if the Holy Spirit is not present, que si el Espíritu Santo no está presente, nothing of eternal value will be done. nada de valor eterno puede lograrse.
But here's why we need the reminder Y esto es la razón por la que necesitamos recordar to rely upon the Holy que Spirit. debemos depender del Espíritu Santo. Because sometimes we can just learn how to do church. Porque algunas veces We can just learn how to go through the religious motions. aprendemos la rutina y de hacer las cosas y actuamos solo por rutina. And we can come to church Sunday after Sunday. Y podemos venir a la iglesia domingo tras domingo. And we can do all the religiously correct things. Y podemos hacer todas las cosas religiosamente aceptables. And we're just going on our own strength and energy. Y estamos simplemente haciendo la rutina en nuestras propias fuerzas. But the Apostle Paul reminds us in Galatians chapter 3, Pero verse el 3. apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? We cannot achieve in the flesh what can only be done by the Spirit. No podemos hacer en la carne lo que solamente puede lograrse a través del Espíritu. Now, I am someone who believes in goals. Yo soy alguien que cree en metas I am someone who believes in human effort. y yo creo en el esfuerzo humano. Relying on the Holy Spirit is not an argument or excuse for being lazy. Y depender del Espíritu Santo no significa que tengamos que ser perezosos. God deliver us from lazy Christians. Que Dios nos libre de cristianos perezosos. But we never ever reach a point Pero nunca llegamos al punto where we do not need to desperately rely upon the Holy Spirit. donde no necesitemos depender del Espíritu Santo. We thank God for the gifts that He gives to us. Así que agradecemos a Dios por los dones y talentos que Él nos ha dado. But you cannot rely upon your gifts and talents and abilities. Pero no puedes depender de tus talentos y tus habilidades. Jesus said, without me, you can do nothing. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nothing that will last for Nada eternity. que tenga valor eterno. And so the command from Ephesians chapter 5, verse Así que 18, el mandamiento que nos da Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. get filled with the Holy Spirit. Sed llenos del Espíritu Santo. And that verse in the original language Y este verso o este texto en el lenguaje original says to keep getting filled with the Spirit. indica que tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu. You say, Pastor Tim, why do we have to get filled over and over again? Y tú me puedes preguntar, Pastor Tim, ¿por qué tenemos que ser llenos una y otra vez? Because we leak. Porque nosotros tenemos goteras. Somehow we need more and more of De the alguna Spirit. manera necesitamos más y más del Espíritu. We need to get filled over and over and Necesitamos over ser again. llenos una y otra vez. Maybe you're here today and you know you need a refilling of the Holy Spirit. Quizás tú estás aquí el día de hoy y sabes que necesitas ser llenado nuevamente del Espíritu. As Jesus began his public ministry, Cuando Jesús empezó su ministerio público, he began it by declaring, the Spirit of the Lord is on me. empezó declarando, el Espíritu de Dios está sobre mí. In Acts 10:38, we read about how Jesus ministered. En Hechos 10:38 leemos cómo fue el ministerio de Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Church, if Jesus Christ himself relied upon the power and the presence of the Holy Spirit, Iglesia amada, si Jesús mismo dependió del poder del Espíritu Santo, if he did miracles through the power of the Holy Spirit, si los milagros que hizo los hizo a través del poder del Espíritu Santo, how could we ever believe that it would be different for us? ¿cómo podemos siquiera imaginarnos que será diferente para nosotros? We must rely upon the power and the presence of the Debemos Holy Spirit. depender del poder y la presencia del Espíritu, There is a supply that comes from the porque Holy hay una Spirit. provisión que viene del Espíritu Santo. We read about it in Philippians Y leemos 1:19. de esto en Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. There is a supply of the Holy Spirit. Hay una provisión, una suministración del Espíritu. The Apostle Paul says, El apóstol Pablo dice, as the people pray for us, conforme las personas estaban orando por nosotros and the Holy Spirit supplies us with y strength, el Espíritu nos suministró su fuerza, everything is going to work out all todo right. va a salir bien. Here's how I know when I'm relying more on myself than the Holy Spirit. Déjame decirte la manera en que yo me doy cuenta cuando ya estoy dependiendo más de mí mismo que del Espíritu Santo.
when I'm relying too much on myself cuando yo estoy dependiendo mucho de mí mismo and not enough on the Holy y Spirit, no del Espíritu Santo, I start to feel overwhelmed. empiezo a sentirme abrumado, I'm trying to accomplish things in my flesh which only the Spirit can do. porque estoy intentando conseguir o lograr las cosas a través de mi propia fuerza cuando realmente solo pueden ser conseguidas por el Espíritu Santo. I forget that my life is not my own, it belongs to the Lord. A veces se me olvida que mi vida no me pertenece, sino que le pertenece al Señor. I forget that it was Jesus who said, I'll build my church and the gates of hell will not Y, prevail y se, against y se it. nos olvida que es Jesús mismo el que edifica su iglesia. It is the Lord who builds the church through us Es el Señor que edifica su iglesia a través de nosotros, as we are empowered by His Spirit. conforme somos capacitados o llenados de poder a través del Espíritu But Santo. when we forget these things, Y cuando se nos olvidan estas cosas, life becomes overwhelming. la vida se convierte en abrumadora And at some point we feel like giving up. y en algún momento vamos a sentir deseos de abandonar. We start thinking about quitting, Empezamos a pensar en renunciar. which leads to the story of a very important moment in my life. Y lo que me lleva a compartirte una historia que en un momento muy importante de mi vida, Many years ago, hace muchos años, after pastoring for a few years, después de estar en el pastorado por algunos años, I was in my upstairs office yo estaba en mi oficina. and I was very discouraged. Yo estaba muy desanimado. I felt like a failure as a pastor. Me sentía fracasado como pastor I was crying out to God y estaba clamando a Dios. and I was preparing to write my resignation letter. Y yo estaba de hecho preparando mi carta de renuncia. Somehow I thought the best thing for the church would be for me to quit. De alguna manera estaba yo pensando que lo mejor para la iglesia era que yo renunciara. And as I sat down to write the resignation letter, Y conforme estaba yo sentado escribiendo esta carta de renuncia, I heard something outside of my office windows. yo escuché algo en la ventana de mi oficina. For this was the same night that our worship team would practice. Y era la misma noche que nuestro grupo de alabanza estaba practicando, ensayando. And led by the Holy Spirit, Y guiados por el Espíritu, they had left their worship practice. dejaron su ensayo And they had come and stood outside of my office window y se pararon afuera de la oficina de mi ventana and began to sing my favorite chorus at the time. y empezaron a cantar mi canto favorito de ese momento. They were singing Praise the Name of Jesus. Ellos estaban cantando Gloria al nombre de Jesús. He's my rock. Él es mi roca, He's my fortress. Él es mi fortaleza, He's my deliverer. Él es mi libertador. And as they sang to Y me, conforme ellos estaban cantando ese canto a mí, I looked out at my window and waved to them, yo miré por mi ventana, les saludé and I thanked them y les agradecí for doing something they had never done before por hacer algo que nunca habían hecho antes and have never done since. y nunca han hecho después. But on that night, Pero en esa noche, because the Holy Spirit was working in our porque el lives, Espíritu Santo estaba trabajando en nuestras vidas, they had come and been an instrument of the Holy ellos Spirit fueron un instrumento del Espíritu Santo to encourage their pastor. para animar a su pastor. And I knew that through the prayers of God's people Y yo sabía que a través de las oraciones del pueblo de Dios and the supply of the Holy y Spirit, la suministración del Espíritu Santo, everything was going to turn out okay. yo sabía que todo iba a salir And bien. so I tore up that resignation letter, Así que rompí esa carta de renuncia and I've never thought about quitting since. y nunca más he vuelto a pensar en renunciar. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Praise God. Dios. Gloria a Hallelujah. Dios. Aleluya. Hallelujah. So let me close Así que déjame concluir by encouraging every one of us today animando a cada uno de nosotros el día de hoy to ask ourselves y preguntarnos a nosotros mismos if we are a true worshiper of God. si verdaderamente somos adoradores de Dios. Do we love people the way Jesus loves them? ¿Amamos a las personas de la manera en que Dios las ama? And have we become totally reliant upon the Holy ¿Y Spirit? somos totalmente dependientes del Espíritu Santo? Would you bow your heads and hearts with me for a word Pueden of por prayer? favor inclinar su cabeza y orar conmigo en esta mañana. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. I know the children are going to come in a moment Sé que me han dicho que los niños vendrán before we conclude this service. antes de concluir la reunión, But right now, with every head bowed and every eye closed,
Pero ahora mismo es tiempo de inclinar tu rostro, I want to give you an opportunity to respond to what the Holy Spirit has been speaking to your heart. porque quiero darte una oportunidad para que respondas a lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. I wonder if there might be some here today. Me pregunto si hay alguien aquí en esta mañana. Maybe you've been working for God a lot, but you've gotten away from worshiping Him. Quizá tú has estado muy ocupado sirviendo al Señor, pero te has apartado de un corazón de adorador. You want to go to a deeper level in your worship of God. Y deseas ir a un nivel más profundo Maybe en you need to adoración. restore your relationship in worshiping God. Quizás necesitas restaurar tu relación en lo que a la adoración se refiere. Or maybe you're here today and you've never committed your life to God. O quizás hay alguien aquí que jamás ha comprometido su vida al Señor. And today you want to become a worshiper of Jesus Y el Christ. día de hoy tú quisieras convertirte en un adorador de Jesús. Again, heads are bowed and eyes are closed. Una vez más, todos los rostros inclinados. But I want to Los ask you to ojos do a very cerrados. courageous thing. Quiero pedirte que hagas algo muy valiente. If you want to be a worshiper of Jesus, Si quieres ser un adorador de Dios or you want to go deeper in your worship of Jesus, o quieres ir a un nivel más profundo en tu I wanna adoración pray con for Dios, you. me gustaría orar por ti. so I would just ask that you just stand right where you're at. Simplemente quiero pedirte que te pongas de pie donde Just estás. stand to your feet right now. Ponte de pie donde estás. Now let me ask about this issue of loving people. Y déjame preguntarte acerca de este asunto de amar a las personas. I wonder if there might be some here who were like me many years ago. Quizás hay alguien aquí que se parezca a mí hace muchos años. I thought I loved people, Yo pensaba que amaba a las personas, but I did not love them like Jesus loved pero them. en realidad no les amaba como Dios les ama. If you want to become a greater lover of people today, Si tú quieres crecer en tu amor hacia las personas, if you'd like a baptism of Jesus' si love today, si necesitas un bautismo del amor de Dios esta mañana, let me ask you to join those who are already standing. déjame pedirte que te unas a aquellos que ya están de pie Today, Jesus, I want to love people like you do. y que puedas decir: Jesús, hoy quiero amar a las personas como tú las amas. Finally, I wonder if there are any here today that need more of the Holy Spirit. Y finalmente quiero preguntar si hay alguien aquí quizás que necesita más del Espíritu Santo. Maybe you're here today and you've never been baptized in the Holy Spirit with the Quiz- initial physical evidence of speaking in other Quizás tongues. estás aquí y nunca has sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia física de hablar en otras lenguas. Would you reach out toward heaven today Quisieras clamar al cielo hoy and ask Jesus to fill you with y His Spirit? pedir a Jesús que te llene con su Espíritu. Or maybe you're already Spirit-filled today, O quizás ya has sido lleno del Espíritu, but you need to be refilled. pero necesitas renovarte, y You're kind of running low. porque como que ya se te han bajado las baterías. You need a fresh infilling of the Spirit's Necesitas power. un nuevo refrigerio del Espíritu Santo. Would you stand with us as well? Podrías ponerte de pie también. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Would you pray with me? ¿Podrían orar conmigo? Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for every man, woman, and young person that is te standing. agradecemos por cada varón, cada mujer, cada joven que está puesto de pie. We pray first for those who want to be a better worshiper of God. Oramos primero por aquellos que quieren crecer en su relación de adoración contigo. We pray for that one who may have stood today to commit their life to Christ, Oramos por aquel que el día de hoy se ha puesto de pie porque quiere comprometerse contigo to become a worshiper of Jesus para llegar a ser un adorador de Dios in spirit and in truth. en espíritu y en verdad. Oh God, we commit today to be worshipers of you. Oh Dios, clamamos que podamos llegar a ser adoradores. Hallelujah to the Lamb. Aleluya al Cordero. Now, Jesus, we pray for those who need a baptism of your love. Jesús, oramos por aquellos que necesitan un bautismo de tu amor, We cannot change our hearts ourselves, porque nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón, but we ask you to change our hearts, pero te Jesus, pedimos que tú seas el que lo cambie, to give us a baptism of your love, que nos des un bautismo de tu amor, so that we can love people para the que way you love podamos them, amar Jesus. a las personas de la manera en que tú las amas. Give me your love for people, Dame tu Jesus. amor por las personas, Jesús. I want to love everybody, Quiero Jesus. amar a todos, Señor.
the way that you love la them. manera en que tú les amas. And now, Lord, we ask for your Holy Spirit Y ahora, Señor, pedimos por tu Espíritu Santo to come and fill us again. que venga y nos llene de nuevo. Fill us to overflowing. Llénanos de tal manera que We sobrefluya. cannot go in our own strength or Porque no ability. podemos seguir, Señor, en nuestras propias fuerzas. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Come, Holy Ven, Spirit. Espíritu Santo. Oh, would you cry out to God now and Clama al just ask Him to Señor meet you el at día your de point of hoy need? y di después de mí, ven, Espíritu Santo.